Partido Radical en los años 20 de la presidencia de Alvear. La Argentina en los años 20 continuaba siendo un país agroexportador. Recordamos que vendían materias primas y alimentos a Europa, a cambio de manufacturas. La economía nacional se desarrolla en estrecha dependencia respecto del mercado internacional y cualquier alteración tenía un fuerte impacto en nuestro país. Por ejemplo, el comienzo de la Primera Guerra Mundial provocó entre 1914 y 1917 que se redujeran las exportaciones e importaciones y cerraron las entradas de capital, ya que países europeos se encontraban abocados al conflicto bélico. Al disminuir las importaciones comenzaron a escasear algunos bienes, eso provocó en la Argentina aumento de precios y eso se tradujo en una reducción de salarios reales y bajó la capacidad de compra en los trabajadores. Ahora vamos a hablar de la economía agraria en los años 20 tras finalizar la Gran Guerra. Comenzó un proceso de recuperación económica debido al aumento de la exportación agraria. Los cultivos que cobraron más importancia fueron el trigo, el maíz y el lino. De este periodo se consolidó la distancia mixta, que combinaba la cría y el engorde de ganado con la producción agrícola. Su aplicación exigía la existencia de latifundios que eran grandes extensiones de tierra, que pertenecía a grandes propietarios que alquilaban sus tierras pagando elevados costos por contratos determinados, a veces sin poder planificar su producción. En el año 1916 hasta 1922 asume a la presidencia Hipólito Yrigoyen. Con respecto a la intervención del Estado, Yrigoyen quiso hacer del Estado un regulador de la economía, y esto llevó a intervenir en algunos sectores de la producción, despertando la oposición de los sectores conservadores en el plano político. Los radicales afianzaron su liderazgo con Marcelo T. de Alvear en 1922, pero el estilo popular y nacionalista de Irigoyen recolectó profundar críticas incluso entre las filas de la UCR. En los primeros años de este periodo sucedieron varias transformaciones sociales, como por ejemplo en 1919 la Semana Trágica, la huelga y la represión de la forestal entre 1920 y 1921. En el movimiento obrero se fortalecían las posiciones de grupos sindicalistas y comenzaba una lenta transformación de identidad de grupos subalternos, especialmente en las ciudades. En lo referido a la economía durante las presidencias radicales, la exportación de productos agropecuarios continúa siendo el sector más dinámico. Como lo explicamos en el primer podcast, la inmigración se recuperó y hubo nuevas inversiones. Entre 1920 y 1930 se radicaron en Argentina grandes empresas extranjeras, en las que se destacaban los norteamericanos. Se instalaron fábricas de artículos eléctricos, productos químicos y neumáticos, entre otros. Vamos a hablar de la presidencia de Marcelo T. de Alvear, que también era radical.
Mantenía estrechos lazos con los conservadores desde el comienzo de su gestión, marcó claras diferencias con la gestión anterior. Durante sus primeros años de gobierno se redujo el gasto público, se despidieron empleados públicos y dejaron de recibir visitas de sectores populares de la Casa de Gobierno. Con la gestión anterior tuvo que ver con la universidad. El presidente avaló procesos contrarreformistas en las universidades del Litoral y de La Plata. Durante el mandato de Alvear se creó la primera empresa petrolera del mundo llamada YPF. Por otro lado, el gobierno de Alvear tuvo buenas recepciones en las capas conservadoras de la sociedad y acá hablamos de un quiebre, donde se divide la UCR en personalistas y antipersonalistas. En el plano económico, durante la gestión de Alvear, hay dos procesos que transcurren y que son necesarios de explicar. Uno de estos episodios remite a la rivalidad existente entre Gran Bretaña y Estados Unidos respecto al mercado argentino y el otro tiene que ver con la política petrolera. En este podcast vamos a hablar de los conflictos en sí, como por ejemplo la guerra de los carnés. A fines del siglo XIX, Gran Bretaña controlaba la exportación de carne a Argentina, ya que era la principal poseedora de frigoríficos. Sin embargo, desde principios del siglo XX se habían radicado en Argentina frigoríficos norteamericanos. A diferencia de los primeros, usaban un sistema de enfriamiento que permitía vender carne de mayor calidad. Contaban con tecnología más moderna. Otra cuestión fue la política petrolera YPF y su nacimiento. Por el año 1907 se comprobó la existencia de yacimientos petroleros en Comodoro Rivadavia, en Chubut. A medida que avanzaba el siglo XX, el petróleo comenzó a cobrar cada vez más relevancia en la economía argentina. En 1922, Irigoyen creó la empresa estatal YPF, por la cual el Estado se hacía cargo de la exploración, explotación y distribución y producción del petróleo. El verdadero crecimiento de la empresa se dio a partir del año 1925, cuando se inauguró la gran destilería de La Plata. A medida que YPF ocupaba una porción mayor del mercado, Mosconi decidió reducir los precios de venta del petróleo, forzando en esta manera a firmas internacionales que operaban en la Argentina a reducir sus tarifas fuera del mercado por la competencia. Damos este podcast entero para hablar de la fractura de la UCR, ya que las diferencias entre el interior del radicalismo venían desde el año 1920, desembocando finalmente en una ruptura. La explicación de dicha división se encuentra en el origen mismo del partido, ya que la Unión Cívica Radical, desde sus comienzos, fue un partido heterogéneo, que tenía diversos intereses y muchas veces contrapuestos. En el año 1924, Alvear busca consolidar su poder y nombró a Vicente Gallo como ministro del Interior, provocando oposiciones irigoyenistas, y encabezaron la formación de la Unión Cívica Radical Antipersonalistas, catalogando a Irigoyen de personalistas. En las elecciones de 1928, ambas fracciones radicales eran muy competitivas.
Los antipersonalistas tenían su centro en Santa Fe, pero sin alcance nacional, a diferencia de Irigoyen, que basaba su campaña en la ampliación de beneficios sociales y pretendía volver de poder en la próxima elección, logrando así su segunda presidencia en el año 1828.